nombre es Gilbert Salcedo, estudiante de Medicina Veterinaria de la sección A, la UNILLE Guanare. Hoy les vengo a hablar sobre las fuentes documentales. ¿Qué son fuentes documentales? Puede consistir en recopilación de datos a fuente de datos brutos, como por ejemplo un censo poblacional, o bien en investigación completa, fuente de datos elaborados, por ejemplo un artículo que analiza las causas, consecuencias de evaluación de la pirámide poblacional de un país. En sentido estratégico se habla de tipos de fuentes esenciales: la fuente de investigación secundaria y la fuente de investigación primaria. La fuente documental es el origen de una información especialmente para la investigación, bien sea periodismo, la historiografía o la producción de literatura académica en general. En determinados contextos los términos de autor y fuente son sinónimos. El documento es el soporte de la fuente. Así que a continuación les voy a hablar sobre fuentes de información. Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Encontraremos diferentes fuentes de información dependiendo del nivel de búsqueda que hagamos. Ejemplo, grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, libros, artículos de prensa escrita, entre otros. Tipos de fuentes de información. Principalmente son tres, como las podemos ver a continuación. Son tres: fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria, dependiendo del grado o del nivel de información que proporciona la información en sí misma, así como la institución o autor que respalda dicha información. Esta puede dividirse en diferentes fuentes, que son fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos. ¿Cuándo debemos usar una fuente primaria o cómo se debe usar para un proceso de investigación? Algunos ejemplos: libros, artículos científicos, tesis, patentes, trabajos de conferencia, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitio web, entre otros. Fuente secundaria consiste en la compilación y resúmenes, listados de referencia publicados sobre un tema. ¿Cuándo se debe usar una fuente secundaria o cómo se debe usar? Para encontrar fuentes primarias. Ejemplo: bibliografía, sitio web, enciclopedia, índice, base de datos en línea, censo, anuario y atlas diccionario, entre otros. ¿Qué es una fuente terciaria o qué es la fuente terciaria? La fuente terciaria son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, obteniendo fuentes de segunda mano. ¿Cómo se deben usar? Conocer las fuentes secundarias antecedentes. Ejemplo: bibliografías, guías y obras de referencia, entre otros. Aquí, como se pueden ver en los pequeños ejemplos de la fuente primaria, dice que una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se considera material proveniente de alguna fuente en el momento, en relación a un fenómeno o suceso que puede tener interés en ser investigado o relatado. La fuente secundaria consiste en resúmenes, compilaciones o listados de referencia preparados en base a fuentes primarias e información ya procesada. Y en fuente terciaria son los tipos de fuentes que se encargan de recolectar información de fuentes terciarias y presentar bibliografía. Ejemplo: Wikipedia, enciclopedia y directorio, entre otros. Muchas gracias.